noches de nuevo con todos ustedes en el programa Calle Libertad. Hoy traemos a un librero gaditano. Se llama Juan Manuel Fernández. Él es propietario de la librería Manuel de Falla, situada en el número 2 de la Plaza de Mina, que abrió al público el 18 de diciembre de 1990. No obstante, él tiene como profesión librero desde hace 40 años. Es uno, quizás, de los últimos representantes de una raza prácticamente extinta de libreros de verdadera vocación. Juan Manuel, buenas noches y muchas gracias y muy bienvenido, y muchas gracias por venir al programa. Gracias a ti por traerme. Bueno, normalmente solemos empezar el programa pues hablando un poco de la biografía de la persona que viene, ¿no? Yo sé que tú naces en Vejer. ¿Qué recuerdo tienes de aquellos primeros años de Vejer? ¿Cómo era tu familia? Pues mira, recordar aquellos primeros años de Vejer me emociona, como a casi todos, nuestra infancia, ¿no? Pero más aún si en un momento determinado tienes que dejar ese paisaje que te ha acompañado durante esos días de infancia, ¿no? Yo soy de Vejer, mis padres son de Vejer, mi familia es de Vejer, y a los 13 años, pues, cuando yo tenía 13 años, nos marchamos de Vejer. Pero a lo que tú me preguntabas, los recuerdos fantásticos, una infancia muy feliz, en una familia muy unida. Mi padre era un pintor, carpintero, y se ganaba la vida ejerciendo esa profesión. Mi madre ama de casa, tengo 2 hermanas, Isabel y Adelaida, más pequeñas que yo ambas. Y bueno, los recuerdos, ya te digo, fantásticos, porque los amigos de la infancia sigo recordándolos, los veo poco, voy poco por Vejer, aunque emocionalmente muchas veces estoy allí. Y cada vez que puedo, cada vez que la librería, mi trabajo me lo permite, pues me acerco y paseo de nuevo por aquellas calles, aquel paisaje que entiendo me sigue perteneciendo. Estuviste hasta los 13 años, acabas de decir, y por lo tanto hiciste tus primeras letras, tus primeros colegios fueron allí, ¿no? Efectivamente. De pequeño recuerdo estar en las clases de parvulario. Ya la conciencia, o sea, tener conciencia de centros escolares, lo que sí recuerdo es el Colegio del Castillo, que tuve como profesor al alcalde de Vejer, don José Barrios de la Vega, que era alcalde, jefe local del movimiento, y nos daba clases, él era profesor, ¿no? A los 9 años me trasladaron al Colegio de San Miguel, un colegio que habían abierto en la barriada nueva. Entonces era una barriada donde casi únicamente estaba el colegio y pocas cosas más. Hoy ya es una zona totalmente habitada, incluso con mayor número de habitantes que el propio pueblo, ¿no? Que la parte vieja de Vejer. Y bueno, allí estuve en ese colegio hasta los 13 años que nos marchamos a Valencia, y entiendo que con buen provecho, ¿no? Entiendo que los profesores me tenían estima y fui feliz, aunque sí es cierto que yo veía las clases con excesiva responsabilidad, y eso me hacía muchas veces más estar en tensión y a lo mejor padecer un poco más de lo normal, porque primaba en mí la responsabilidad de aprender, de poder dar todas las posibilidades que yo tenía como alumno, y avanzar por lo tanto, y cosa que después aprendí a hacerlo con el tiempo, no disfrutaba entonces de la enseñanza que estaba asimilando. Me has dicho que tienes amigos, ¿conservas algún amigo? ¿Lo ves alguna vez o de aquella época? Sí, muy de vez en cuando los veo. Cuando ¿Sí? voy por Vejer es difícil que no me encuentre con alguno. Y la verdad es que nos besamos como si fuésemos hermanos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el tiempo y las circunstancias de cada uno
pues nos aleja, lógicamente nos aleja de nuestra propia familia, ¿no? Los hijos se casan, se marcha de la casa de los padres, incluso ahora mucho más se han de ir al extranjero para buscar su vida, y bueno, cada uno tenemos nuestro desarrollo en el sitio que sea. Pero eso no quita para que yo siga teniendo a mis amigos en el corazón. Es más, hay uno de ellos que curiosamente desde que me marché le he perdido la pista, que iba conmigo al colegio, que salíamos de vez en cuando juntos, que se llama Jesús Daza Sánchez, y al cual hoy con las nuevas tecnologías sigo buscándolo. El Facebook, el Twitter o allá donde pueda buscar, y me salen unos cuantos con ese nombre, pero ninguno tiene la circunstancia de haber nacido en Vejer. Los datos que aparecen no son los de este chico que yo busco. Pero quiero decirte, hasta ese punto sigo estando cercano a ellos, y sé que ellos también cercanos a mí. Juan Manuel, has comentado que a los 13 años, una edad un poquito complicada en principio, os marcháis de Vejer y llegáis a una capital, en ese momento ya importante de España, como es Valencia, y allí permanecéis unos cuantos años. ¿Cómo fue tu experiencia valenciana? ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Pues allí estuvimos 5 años, ¿no? Y mi experiencia particular fue positiva. Saqué mucho provecho, me cogió en la edad de la adolescencia de aprender muchas cosas que lógicamente una ciudad grande te permite, cosa que en un pueblo pequeño no. Que eso fue lo que nos hizo, o a mis padres les hizo, definirse por marcharse a una gran ciudad. La intención de darle a sus hijos un porvenir mucho más claro y fructífero que el que podían encontrar en Vejer, que era un pueblo pequeño y que había pocas posibilidades. ¿Llegasteis con algún contacto? Sí, el contacto que teníamos en Valencia era un hermano de mi madre, mi tío Paco. Te emocionas, ¿no? Bueno, supongo que sería con algún trabajo que le busca a tu padre o con... Sí, bueno, él ya venía algún tiempo diciendo que en Valencia pues podíamos tener un futuro mejor, claro, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que a mis padres les hizo decidirse, claro, por marcharse. Bien es cierto que cuando llegamos a Valencia, mi tío nos facilitó la vivienda y nos facilitó muchas cosas, pero el trabajo nos lo tuvimos que buscar. ¿Qué buscar vosotros? Nosotros. Mi padre... ¿Entre ellos tú también? Entre ellos yo. Date cuenta que yo iba en edad escolar, terminé ese curso, lo que era la EGB, podía haber seguido haciendo lo que creo recordar que entonces eran 4 años de bachillerato, y me tuve que parar porque indudablemente cuando vas a una gran ciudad los gastos de una familia se multiplican, pues yo no sé por cuánto, por 20 o por 30. Nosotros estábamos en Vejer en una casa que era propia de mis padres, donde no tenían que pagar alquiler, donde se pagaba muy poco de luz, exactamente igual de agua. Salimos a una gran ciudad donde para ir de un sitio a otro ya tenías que coger el autobús, te tenías que coger el tranvía, conlleva unos gastos muchísimo mayores, ¿no? El propio alquiler de la casa, el teléfono que había, todo. Entonces, ¿qué ocurre? Me tengo que poner a trabajar. Claro. Me tengo que poner a trabajar y ayudar a mi familia, cosa que sinceramente estoy súper orgulloso. Sí, porque además eso te ayudaría a madurar, porque en una fecha tan... para un adolescente, trabajar te ayuda no sé, a hacer consciente de lo que es la vida, etcétera. Pero no obstante, aunque empiezas a trabajar, te empiezas ya a interesar por el mundo de la lectura, de la cultura, ¿no? Sí, sí. Llegamos a casa de mi tío Paco, ¿no? Que es en donde nosotros nos quedamos a vivir, en esa casa que te he comentado que nos facilitó, y había 2 libros. Uno era El Quijote y otro era un libro sobre el Esperanto. Es curioso que El Quijote, empecé a leerlo, no era un Quijote adaptado, era un Quijote íntegro. Empecé a leerlo, era un volumen solo, con una letra pequeñita, pero claro, con 13 años se tiene buena vista,
y me leí el Quijote entero con un placer tremendo y empecé a aprender esperanto. Empecé a aprender esperanto porque para mí siempre me ha llamado mucho la atención, y ya de mayor lo he valorado todavía más, el conocimiento de las lenguas. Facilita la gestión con las personas, el acercamiento a ellas, etcétera, y para mí eso es importantísimo. Y me metí yo solo a estudiar el esperanto a través de aquella gramática. Luego, con el tiempo, entré en contacto con un amigo que era compañero de trabajo, que el hombre era muy inquieto en el tema de la lectura y afortunadamente me facilitó una gran cantidad de lecturas, sobre todo poéticas, ¿no? Leía mucho a Machado, a Neruda, García Lorca, Miguel Hernández, y me facilitaba esas lecturas y efectivamente me di cuenta que era una cosa que me llenaba al hacerlo, y ya empecé a pedirle a mi madre que me comprara mis primeros libros, ¿no? El primero que recuerdo que le pedí que me comprase fue el número 1 de la colección RTV. Sí, me acuerdo de aquella colección. Que era La tía Tula. La tía Tula, es verdad, de Unamuno, me parece. Recuerdo perfectamente aquella colección, estábamos en el instituto y abarataron mucho los libros y todos compramos. Así es. Juan Manuel, nos pegáis 5 años y a continuación volvéis a Andalucía. ¿Qué os hace volver? ¿Había también algún contacto? ¿Había algún objetivo concreto? Porque volvéis a Cádiz concretamente, ¿no? A la ciudad. Volvemos a Cádiz, sí. Volvemos a Cádiz porque Valencia, a pesar de que antes recalcaba que para mí particularmente fue una experiencia que me sirvió bastante, pero sobre todo mi madre lo pasó mal. No se pudo adaptar a aquel cambio brusco en su forma de vivir. Ella era y sigue siendo una mujer muy apegada a su tierra, y simplemente la forma distinta del lenguaje, a lo mejor en el mercado muchas veces no saber cómo pedir algo, cuando en Vejer lo pedía de una forma y no sabía cómo pedirlo porque tenía un nombre distinto, en fin, muchas cosas que se fueron sumando y que determinaron finalmente pues casi que cogiese una enfermedad, ¿no? Y llega un momento en que mi padre dice, bueno, pues hasta aquí llegamos, nos marchamos. Yo seguía trabajando, mis hermanas seguían estudiando, o sea que podíamos perfectamente haber seguido, por la situación, digamos, de estabilidad, podíamos haber seguido, pero por la situación anímica de mi madre era imprescindible la marcha. Y entonces nos venimos a Cádiz. Aquí vivían varios hermanos de mi padre, mis primos, una abuela, y bueno, ellos nos facilitaron también la búsqueda de una casa en Cádiz. ¿Tú ya la conocías a la ciudad? Yo había estado en Cádiz, pero conocer Cádiz, para conocerla hay que descubrirla todos los días. Aunque lleves 40 años, hayas nacido hace 80 en Cádiz, tú tienes que seguir paseando Cádiz para... O sea, habías venido, pero realmente no... Efectivamente, yo había estado una vez de pequeño y luego, cuando vivía en Valencia, de vacaciones había venido un par de veces, pero, tú sabes, una cosa de paso, sin llegar a conocer la ciudad, ni muchísimo menos. ¿Recuerdas aquella llegada? Sí, la recuerdo perfectamente. Como no había posibles para decirle a una agencia de transportes, cójame usted los muebles, póngalo usted en un camión y llévemelos a Cádiz, pues mi madre, mi padre, mis hermanas y yo embalamos los muebles, los bajamos de un tercer piso a la calle, fuimos al mercado la noche anterior mi padre y yo para contratar los servicios de un camión que pudiese venir hacia Cádiz. Afortunadamente encontramos un señor que iba allí a descargar y que volvía de vacío. Y nos dijo, bueno, pues yo hago el porte. Cargamos el camión, yo me vine con el señor en el camión y mis padres y mis hermanas se vinieron en el tren. Al día siguiente nos encontramos aquí en Cádiz.
yo llegué antes que ellos y cuando llegaron, pues, bueno, ya estaban los muebles bajándose del camión, etcétera, ¿no? Lo recuerdo por el puente ya, ¿no? ¿Perdón? Por el puente ya, ¿no? ¿No te acuerdas de eso? No lo recuerdo, Vale. no lo recuerdo, Rafael. Sería el año 69, supongo 70. Fue en el año 72. Sí, ya está el puente. 72. Nosotros llegamos aquí el mismo día que yo cumplí 18 años, 9 de octubre del 72. Me ibas a comentar algo, no sé si te he interrumpido cuando te he preguntado. Sí, no, que los encontrasteis. Sí, que los recuerdo con mucha emoción, ¿no? Porque, aquí sabíamos que íbamos a encontrar bastante apoyo y lo tuvimos, ¿no? Lo tuvimos. ¿Dónde fuisteis a vivir? ¿Al centro? Sí, fuimos a vivir a la calle Soledad. En la calle Soledad mis tíos nos habían encontrado un piso de alquiler y nos fuimos allí. Estuvimos unos meses y luego nos marchamos a otro piso cercano a la calle Virgili, sí, que es donde todavía aún vive mi madre. Ah, donde vive tu madre, en la calle Virgili. Pero bueno, mis tíos y mis primos vivían cerca, en la calle Buenos Aires, y estábamos siempre en contacto, unidos, en relación, y claro, eso te da mucha vida, porque, por ejemplo, mi madre o mi padre, de estar en una ciudad en la que se conoce a un círculo muy cercano de personas, ¿no? Muy pequeño, como son los vecinos, la gente con la que trabaja, a llegar a una ciudad donde hay mucha más familiaridad, donde mis primos de momento me presentan a varios amigos, donde se me abre un mundo distinto. Valencia a lo mejor tenía otras cuestiones que de seguir por aquel camino me hubiesen también servido, ¿no? Pero creo que Cádiz nos abrió a todos mucho más al mundo. Y bueno, supongo que ya por aquella época comienza tu carrera. ¿Cómo fue? ¿Qué oficio hiciste? ¿O encontraste ya trabajo de librero? ¿Cómo fue? No, bueno, llegamos a Cádiz y yo lo primero que hice fue buscar trabajo. Lo primero. Y un anuncio que se publicitaba que vendían cuadros a domicilio. Yo en Valencia, a pesar de mi juventud, en Valencia estuve de comercial de textil para venta domiciliaria. Con 17 años iba a puerta intentando que las señoras nos comprasen mantelerías y sábanas y colchas para las niñas casaderas. Y cuando llegué a Cádiz me encuentro con esta posibilidad y digo, bueno, tengo experiencia en el tema de venta puerta a puerta, pues me presento y me rechazan porque yo soy muy joven. Muy jovencito. Y a la hora de irme le digo, pues mire, yo tengo alguna experiencia en el mundo del comercio de la venta puerta a puerta, si me quieren escuchar algo más. Y entonces me escucharon y me dieron la posibilidad. Y bueno, yo estuve un mes y medio y lo dejé porque se trabajaba mucho y estaba mal remunerado. Y no me fue mal, ¿no? Fui de los que más vendió en ese mes, pero cuando vi la remuneración digo, bueno, pues no me merece la pena y seguiría perdiendo el tiempo. Entonces recuerdo que a los 2 días o 3 de dejarlo, en el Diario de Cádiz aparece un anuncio que dice: importante librería necesita dependiente. Nada más. Y entonces, bueno, nos remitían a una casa de publicidad que estaba en la calle Corneta Soto Guerrero, que se llamaba Mol Publicidad. Y entonces le dije a mi hermana Isabel, le digo, ¿a quién me coloco yo? Y entonces me fui a la casa de publicidad, me hicieron una entrevista, allí había una cantidad de chicos increíble. Pasé esa primera criba, ¿no? Esa primera selección. Y luego me remitieron a la librería Miñón, sí, Plaza de Mina número 2, donde de nuevo me volvieron a hacer otros exámenes, a preguntar por mis lecturas, etcétera, etcétera. Y después de esa otra segunda selección me llegó una carta a casa diciendo que me podía incorporar el 18 de enero del año 1973. Bueno, y aquella carta sería un subidón pues fíjate, importante, ¿no? Fíjate, porque era una familia que venía a seguir trabajando, necesitada de la mensualidad fija,
y mi padre sí trabajaba, pero necesitaban de mi concurso también en ese sentido. Bueno, yo también ya con 18 años, pues quieres empezar a hacer cosas que te den cierta independencia económica, ¿no? Claro. Y entonces la carta pues me ilusionó muchísimo y el 18 de enero del 73, como usted decía antes, a las 10 de la mañana, estaba yo en la puerta de la librería Miñón para empezar una profesión de la que ya llevo más de 40 años. Una librería Miñón, que es la misma, estaba ubicada en el mismo sitio donde estás hoy, la tuya. Efectivamente, así es, así es. Lalia González Santiago, gran amiga, gran lectora, cuando llevaba yo 25 años de librero, me hizo una entrevista y dijo que había sido la vuelta del círculo mágico, la vuelta al círculo mágico. Y efectivamente, después de bastante tiempo de empezar a trabajar ahí, sale una oportunidad de volver a trabajar en ese mismo local, número 2 de la Plaza de Minas, ya con una librería propia. Bueno, digamos que sí, que efectivamente hubo una cierta travesía en esta profesión de librero, porque primero estuviste en el Miñón del número 2, después me parece que pasaste... Cuéntalo tú mismo. Sí, bien. Pues yo estuve en Miñón 5 años. 5 Además, años. 5 años justos. Entro un 18 de enero y salgo otro 18 de enero 5 años después. Y salgo por propia iniciativa, ¿no? Yo, sinceramente, estaba muy a gusto con el desarrollo de mi profesión en la empresa. Sí. Pero otras cuestiones, que son también condicionantes, pues no eran tan favorables y entonces decido marcharme. Ya tenía novia, ya la intención no es como hoy. Hoy los chicos tienen 30 años y dicen, bueno, yo hasta que no me case a los 35, así. Entonces, con 20 y poco ya teníamos novia y ya empezábamos a pensar en casarnos, ¿no? Y entonces, bueno, se me ofreció una distribuidora que venía a visitarnos a la librería Miñón, una distribuidora que estaba en Sevilla y que distribuía para toda Andalucía occidental. Me ofreció llevar la cartera de clientes de toda la provincia de Cádiz, de librerías y papelerías, para yo ir a hacer la venta a estos puntos, ¿no? Casi me duplicaban el sueldo que tenía en la librería, así que no me lo pensé 2 veces y me fui con ellos. Bien es cierto que el trabajo del comercial no me gustaba nada. El trabajo de la librería es mucho más creativo, estás mucho más en contacto con lectores con los cuales te enriqueces, mientras que el otro se ceñía casi a una cuestión puramente mercantil, aunque se trabajase con libros. Yo, si vendía tanto, a partir de una base ganaba más. No me terminaba eso de convencer y a los 2 años de estar haciendo esa gestión por toda la provincia de Cádiz, con un 850 de segunda mano, me salió la oportunidad en Libros Cádiz, de Pedro Rivera. Entonces vivía su padre, don José Rivera, y su madre, estaban allí en la librería, y me ofrecieron trabajar con ellos y acepté. Juan Manuel, me están avisando que vamos a hacer una pequeña pausa, necesaria para los anuncios, como sabemos todos. Entonces vamos a seguir con Juan Manuel Fernández, que nos va a terminar de contar su historia como librero, pero eso va a ser en unos momentos. Hasta entonces, sigan ahí, por favor. Gracias. De nuevo con todos ustedes, el programa Calle Libertad. Recordemos, estamos con Juan Manuel Fernández, que es librero, propietario de la librería Manuel de Falla,
de la Plaza de Minas, y estábamos hablando de que una vez que habías regresado él a Cádiz, habías estado en Miñón, después habías estado con actividades comerciales de venta de libros, etcétera, y luego pasaste a Libros Cádiz, con el padre de Pedro Rivera. Así es, justo. Y estuve 2 años con ellos, y a los 2 años el propietario de Miñón me vuelve a llamar porque pretendía renovar su librería y darle un empujón, darle un avance. Las condiciones fueron favorables y me volví de nuevo a Miñón, en el número 2 de la Plaza de Minas. ¿Seguimos en el mismo número? Seguimos en el mismo número, y a los 2 años o 3 años aproximadamente de ser una librería a la que me habían llamado para levantarla, pues pasamos, porque ocurrió eso, se levantó, pasamos de una librería de 50 metros cuadrados a otra de casi 300 en la misma Plaza de Minas, número 13, que fue donde allí ya Miñón, pues digamos, tomó mucho nombre y mucha importancia. Era en ese momento una de las librerías más grandes de Andalucía, una de las primeras que se informatizaron. Sí. Y después de 5 años o así, de esa etapa segunda, en el número 13, pues ya te lo replanteas y tú dices, bueno, yo no puedo seguir siempre trabajando para otra persona, cuando en realidad ya tengo autonomía suficiente como para poderlo hacer por mis propios cauces. ¿Y te decidiste? Me decidí, me arriesgué y dimos el salto. Supongo que te saldrían unas condiciones buenas para el local actual. No sé qué lo ocuparía entonces. Lo ocupaba un videoclub. Ah, un videoclub. Un videoclub que tú sabes, hubo una época en el boom de los videoclubs. Sí. Y luego vinieron todos abajo, y una de los sitios que tenía el videoclub era ese local, el número 2. Iban a cerrar y entonces pues te enteraste y lo hicimos. Y hasta hoy. Bueno, Juan Manuel, vamos a cambiar de tema, si te parece. Pretendo hablar un ratito sobre la situación del libro en general, incluso sobre tu librería en particular. Tú me comentabas que la provincia de Cádiz no está mal en cuanto a porcentaje de lectores y de libros, ¿no? No está mal en cuanto a puntos de venta. En cuanto a puntos de venta, los comerciales que visitan todas las provincias, o las orientales o las occidentales, tienen de alguna manera el termómetro de cómo se mueven las distintas provincias y dónde hay más librerías y cuáles son las que más puedan vender o las que mejor funcionamiento tengan. Entonces ellos reiteran que la provincia de Cádiz es como si la dividiéramos en 3 provincias. Cádiz, la Bahía y la zona de Algeciras. Y luego, bueno, los pueblos blancos también tienen muchos puntos de referencia, y la costa. Para ellos la provincia de Cádiz es una muy buena plaza para visitar y para vender, cosa que en otras provincias de Andalucía, me ponen por ejemplo la misma provincia de Sevilla, pues no es tan rica en diversidad, ni en pluralidad, ni en posibilidades, ¿no? Pregunta obligada, el libro electrónico, ¿qué opinión tienes sobre ello? ¿Qué incidencia estás viendo que tiene sobre el negocio del libro tradicional, etcétera? Pues la verdad es que está teniendo bastante incidencia. Las librerías tradicionales, como la nuestra, han experimentado una deducción en las ventas muy importante desde el año 2008 en adelante. Coincide con el comienzo de la crisis y con el comienzo de la aparición del libro electrónico. Por lo tanto, es difícil cuantificar qué porcentaje hemos de culpabilizar a una cuestión y a otra de la bajada de nuestras ventas. Indudablemente, muchos lectores tradicionales del libro en papel han pasado a la tableta, a leer en la tableta. Ofrece múltiples facilidades. Puedes bajarte libros, fíjate, incluso sin pagar. Los derechos intelectuales de los creadores, de los escritores, etcétera, etcétera, bueno, están muy mal protegidos, tan mal que hay un porcentaje altísimo, mucho más alto del que dicen las estadísticas, de gente que se bajan libros sin pasar por caja y que si han empezado el libro, llevan 10 páginas, no les gusta, pum, pues se van a otro y se van a otro. Bien. Eso tiene
el libro electrónico, indudablemente, como todos los avances, tiene su parte muy positiva, pero también tiene una parte muy negativa, que entiendo que a un medio y a un largo plazo los lectores van a perder calidad. Me explico. Tú entras en la librería Manuel de Falla. En la librería Manuel de Falla, todos los libros que hay allí han sido seleccionados uno a uno. Y además en un proceso de selección, digamos que de cierta exigencia, que es la que marcamos nosotros. Nosotros marcamos una calidad para nuestras existencias porque entendemos que al público hay que darle libros de calidad, tanto en la narrativa como en la cuestión de investigación, en fin, de todo. Y tú empiezas a elegir y resulta que, como me dicen muchos, dice, oye, Juan, estoy mirando y no sé por cuál decidirme, porque estoy aquí en la mesa de novedades y veo una cantidad de libros interesantes tremendo. Me llevo este o me llevo el otro. El que escoja, el que elija, lo va a empezar y lo va a terminar. Lo va a leer en definitiva y va a sacar el provecho de esa inversión, no de ese gasto. Entiendo que comprar un libro no es un gasto, es una inversión. Pero ahora tú te pones delante de tu tableta y coges y tienes posibilidad de bajarte lo que tú quieras. Y empiezas a ver, no, este no me interesa, no el otro, no, si alguno te interesa, pues coges y lo lees sin ningún tipo de problema, lógicamente. Pero nunca vas a leer en la tableta con la intensidad con la que has escogido el libro que en la librería has encontrado. Hay muchas tabletas que ya cuando te la venden vienen con yo no sé cuántos miles de libros gratuitos, que no te sirven de nada porque no los vas a leer nunca. Al margen de eso, al margen de que posiblemente, y creo, me gustaría equivocarme, pero creo que no me equivoco, que la calidad de la lectura que va a tener el lector, si el lector es muy preparado, se va a buscar la lectura que le interesa y la va a tener ahí, eso está súper claro. Pero el que no, que muchos tienen tabletas porque se la han regalado, porque es la moda, etcétera, etcétera, pues van a ir pasando y sin concretar en nada, ¿no? Pero la tableta tiene otro peligro. ¿Cuál es? Un lector medio se sienta hipotéticamente a leer y resulta que en la tableta puede consultar las noticias de la prensa, puede ver un partido de fútbol, puede ver películas, puede hacer miles de cosas con la tableta. Lo que va a dejar para más tarde va a ser la lectura. Y posiblemente la lectura, cuando vaya a leer, está tan cansado de la pantalla que no vaya a realizar lectura ninguna. Yo no es que esté en contra del artículo, estoy en contra a lo mejor de la forma en que se utiliza. Y indudablemente va a tener mucha repercusión no ya en el libro de papel, sino incluso en cómo nos vamos a formar de aquí en adelante. Porque se supone que tendréis, si la tendencia va por ahí, los libreros tendréis que adaptar el libro electrónico también como un servicio más, quizás, ¿no? De hecho, hay una cuestión. No estamos ninguno cerrados a adaptarnos a la modernidad. De hecho, la CEGAL, la Confederación de Empresarios de Librerías, que recoge a todos los gremios del Estado español, en breve, en el Liber próximo, va a presentar un proyecto para que las librerías nos podamos sumar a facilitar a los lectores el libro electrónico. Pero a sabiendas que lo que estamos haciendo es un posicionamiento en el mercado. Sabemos positivamente que aunque adoptemos la posibilidad de utilizar esa herramienta para vender a quien nos pida los libros electrónicos, es un mercado que ya en su nacimiento nace sin proyección de futuro en cuanto a lo que se refiere posibilidades comerciales de sostenimiento de un negocio librero. No va a sumar beneficios a una librería para que esa librería pueda respaldarse en esa venta y cubrir todos los gastos que precisa un comercio como es el librero, que además funcionamos con unos márgenes comerciales realmente bajos. Juan Manuel, hablemos un poco en concreto de tu librería. Te quería hacer algunas preguntas
me interesan. Yo soy cliente de tu librería, desde luego, y como lo soy de todas las librerías de Cádiz, pero en concreto en la tuya he visto gente que entra, que son como casi como familia, diría yo, amigos tuyos, gente muy cualificada. ¿Se aprende de los lectores? Todos los días. Sería muy torpe si no aprendiese de los lectores, de mis amigos que conversan conmigo, y un montón de gente que van a la librería a conversar, y yo encantado. ¿Sabes? Porque a ti a lo mejor no te dará tiempo a veces a leer todo lo que se puede leer y ellos pueden transmitirte opiniones. Indudablemente que si hablamos de literatura, yo recojo lo que ellos me comentan, y muchas veces los comentarios que me hacen me llevan a leer un libro que yo tenía en la librería porque de un autor que considero interesante, pero que no lo había considerado para leerlo en mí, ¿no? Y eso que tú me preguntas me pasa todos los días, todos los días. Yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ampliar mi horario laboral. Abro a las 9 de la mañana y me voy a casa cerca de las 3. Abro a las 5 y el tope de marcharme a casa, el récord, lo tengo en la 1 menos cuarto de la mañana. No es que todos los días, fue una vez, pero bueno, ahí está, ¿no? Y el tiempo que le dedico, que invierto a conversar con los amigos que van, con los lectores que van, para mí es muy enriquecedor. Claro. Y entiendo que ellos también se encuentran a gusto cuando son reiterados en esas visitas. Lógicamente, también son compradores de libros. Antes decía que habías notado muchísimo, no sabía si era el libro electrónico, si era la crisis, que habrías notado mucho la rebaja de la venta. ¿Qué porcentajes son esos? ¿Son porcentajes que te permiten seguir viviendo de la librería? ¿Te producen inquietud, te producen miedo para el futuro? Sí, me producen inquietud. El porcentaje de venta, la bajada del porcentaje de venta del año que te he comentado, 2008 en adelante, oscila entre un 30 y un 40% a niveles generales. No estamos ya hablando de nuestra librería en concreto, a niveles generales. Ya muchas librerías han tenido que cerrar, muchísimas en toda España. Es cierto que otras han abierto, pero también es cierto que esas otras que han abierto, con un cariz ya más moderno, café, librería, sí, ofrecen otras. Vinoteca, no sé si es correcta la palabra, vinoteca, librería, etcétera, etcétera, son maridajes que pueden encajar, pero nunca una librería que ha estado ahí 30, 40 años ejerciendo una labor de acercar al público lector textos de interés, nunca jamás esas otras librerías van a sustituir la labor que esa librería clásica ha hecho. Entonces, a mí me preocupa, lógicamente, el porvenir, lo que pasa, el futuro inmediato, ¿no?, de las librerías en general y de la mía en concreto. Lo que ocurre es que, bueno, muchos años en la profesión te dan conocimiento, también los proveedores saben con quién están tratando, te dan más facilidades y por ahora nos vamos manteniendo a esperas de que la crisis, que creo que no sé si ya hemos llegado a tocar fondo o no, pues empiece a solucionarse y por lo menos el tema económico, que los entes públicos, las entidades públicas empiecen a tener fondos para invertir en cultura y que lo hagan como lo hacían años atrás, que esa es una de las entradas muy importantes que teníamos las librerías para nuestro sostenimiento. Juan Manuel, ¿recuerdas algunos momentos de máxima complacencia o de máxima satisfacción a lo largo de todos estos años? No sé, se me ocurre la llegada de un escritor importante o algún objetivo conseguido, el haber, no sé. Bueno, son muchos, ¿no?, porque en la librería casi todos los días nos ponen a prueba para sacar adelante una tarea compleja y afortunadamente pues la solemos sacar adelante. Pero bueno, por concretar un poco, recuerdo un día empezaron a pasar por la puerta de la librería coches oficiales, qué raro, un amigo se acerca a la puerta, uy, qué de coches oficiales, deben de ir al museo, el museo va muchas veces... Está al lado. Efectivamente, está al lado. Y de pronto dice este amigo, oye, se ha bajado de uno de los coches Mário Soares, entonces presidente de Portugal. Y dice, y viene en esta dirección.
viene en esta dirección, también en esta dirección que se tuvo que quitar de la puerta para que Mario Soares entrara en nuestra librería. Entró con un séquito de personajes increíbles, una cantidad de gente vestida de militar, de paisano, de marina, en fin. Y le pregunté que después el hombre eligió un montón de libros, me firmó en el libro de firmas que he traído aquí, que ahora vamos a enseñar, de la librería, me lo dedicó, y le pregunté que por qué había elegido nuestra librería para adquirir libros. Me dijo que había estado en el mejor hotel de Cádiz, que había preguntado al señor que dirigía el hotel por una librería en Cádiz para poder encontrar libros interesantes, y la dirigieron a Manuel de Falla. Y entonces todavía estaba abierta Miñón, estaba abierto Quórum, y nosotros una librería pequeñita, y allí en medio pues fue la elegida, y el hombre pues se fue muy satisfecho de la librería. Otro momento, por ejemplo, que recuerdo de mucha satisfacción fue la visita que le hice a Rafael Alberti, invitado por María Asunción Mateos, a su casa del puerto de Santa María, que cuando le vi, pues le saludé, ¿no? Y le quise saludar, le dije que estaba muy contento de conocer a uno de los personajes más importantes españoles del siglo XX español. Entonces él me comentó así en su sillón, con su melena blanca, muy bien peinada, me dijo, sí, bueno. Entonces entendí que no le había dado importancia, y le dije, hombre, usted no le da importancia porque está acostumbrado a escucharlo. Que se lo digan. Efectivamente. Y me dice, sí, pero no todas las voces suenan igual. Entonces el hombre captó la verdad que había en mi mensaje, ¿no? Y bueno, aquel detalle fue una cosa que me emocionó. Y luego en la librería, afortunadamente, pues ha sido visitada por una gran cantidad de escritores que me han dejado su dedicatoria. Bueno, muchos de ellos han firmado un libro de firmas que desde el principio lo tienes en la librería. Desde el primer día que abrimos la librería tenemos el libro de firmas. Uno de los a los que más cariño le tengo es a la dedicatoria de Fernando Quiñones, sí. Un gran amigo, extraordinario, gran amigo, persona y escritor. Formidable escritor, sí. No reconocido ni valorado todavía, sí. En la dimensión que debía, verdad. Y que nosotros en la librería reivindicamos todos los días. De hecho, La canción del pirata, que es la mejor de sus novelas, es el libro del que más ejemplares hemos vendido en la librería. El bestseller de la librería, ¿no? Efectivamente. Esta es la dedicatoria de Rafael Alberti. Efectivamente. Con sus dibujos característicos. Así es. Y bueno, no sé, tengo aquí otra, por ejemplo, que me gusta muchísimo, que es de Pepe Hierro, el poeta. Magnífico dibujo. Cuando estuvo por Cádiz, nos hizo este dibujo con la dedicatoria. En fin, aquí se recogen multitud, un libro entrañable, ¿no? multitud de referencias de grandes escritores, que muchos de ellos se han convertido en amigos con los que todavía sigo teniendo relación, aunque sea epistolar, y algunos como Arturo Pérez Reverte, sigue llamándome para decirme, Juan Manuel, que no encuentro. Arturo es un gran buscador de bibliografía, difícil, y recorre el mundo entero. Sí. A veces me llama, no encuentro esto, no encuentro lo otro, a ver si por favor puedes. Recuerdo en una ocasión, me llamó desde Italia. Sí. Un amigo suyo, que según me dice él es un sabio, necesitaba 3 libros, no lo encontraba por ningún sitio. Le hice la gestión con la suerte de que le encontré los 3 libros, lo llamé, oye Arturo, que ya tengo los 3 libros, pues mándaselo a Italia, a este hombre. Claro, en fin, son grandes satisfacciones. Son satisfacciones que el que ama su profesión, que el que persigue realizar su profesión lo mejor posible, entendiendo que además está haciendo un servicio a la sociedad, porque el que lee aprende, y tener conocimiento de las cosas es tener un respaldo importante para andar por la vida. Si yo puedo facilitar en algo esa labor, pues la verdad es que me deja satisfecho. Juan Manuel, te voy a hacer una pregunta. Yo tengo la apreciación, no sé si subjetiva, porque me ha pasado a mí, ¿no? Lo que he escrito sobre Cádiz, pues lo he vendido todo. ¿Es verdad que lo que se escribe sobre Cádiz se vende absolutamente?
Se vende mucho. Se vende mucho, ¿no? Se vende mucho. En Cádiz, y además los propios comerciales nos lo dicen, es la provincia donde más libros sobre sus ciudades y sus pueblos se publican. Pero es que además no solamente se publican, sino que se venden. Se venden. Lógicamente, al ser una cuestión local, nunca vamos a hablar de tiradas de 10.000 ni de 15.000 ejemplares, pero hay algunos ejemplos de libros de los que se han publicado 7, 8, 10, 5 ediciones, y a lo mejor cada edición es de 1.000 ejemplares. Bueno, pues si te pones a sumar, ya se han vendido una buena cantidad de esos volúmenes, ¿no? Y nosotros, una de las secciones que las cuidamos todas, porque todos los libros que entran en la librería, ya te he comentado antes, que son elegidos uno a uno. Pero la de Cádiz, sí, bueno, pues le damos cierto énfasis, porque hay mucha gente también que viene de fuera con la indicación de otra persona que ha estado antes en Cádiz, de que pase por nuestra librería, donde van a encontrar muchos y buenos libros sobre la ciudad. Y Cádiz es una ciudad que despierta mucho interés en el foráneo, a todos los niveles. El que menos te pide una guía, sí, pero libros sobre historia, sobre todo tipo, sobre arqueología de Cádiz, sobre su fundación, sobre las distintas civilizaciones que han pasado por aquí, etcétera, ¿no? Y despierta mucho interés, entonces procuramos que esa sección en nuestra librería tenga mucha importancia. Y no solamente Cádiz, sino la provincia. Tenemos una gran cantidad de libros sobre toda la provincia. Sí, sí, sí. Joder, me están avisando que nos faltan 5 minutos, se me han quedado un montón de preguntas en el tintero. Tenía la intención de hablar de ti como lector, bueno, aún tenemos algo de tiempo. ¿Qué tipo de lector eres? Muy diverso, muy diverso. ¿Te gusta? Date cuenta que si los libros se seleccionan uno a uno, es porque esos libros que han quedado allí gustan, y muchos de ellos, pues, si no los leo, de la primera a la última página, los repaso, los reviso, miro un apartado, la poesía me interesa bastante, entonces estoy siempre entre uno y otro. Lógicamente luego en casa, pues en la mesita de noche tengo el libro, los 2 libros que suelo leer más continuamente, ¿no? Y soy muy exigente a la hora de leer. Por ejemplo, hay una novela que estoy releyendo ahora, La suerte y la muerte, de Pedro Sevilla, el arcense Pedro Sevilla, que es un fantástico escritor, tanto como poeta y como literato. Y ha escrito ese libro que ha publicado la editorial Renacimiento, que lo leí hace 2 veranos y me causó tal impresión que estuve durante toda la lectura emocionado y me tenía en vilo. Y ahora he vuelto a empezar su relectura y ahora captando quizás más cosas de las que capté la primera vez, porque la primera vez lo hice de una forma muy ávida para ver qué es lo que hay, qué es lo que pone, de qué manera lo hace, porque realmente estuve disfrutando muchísimo y muy emocionado con aquel libro, y lo estoy volviendo de nuevo a... Hay una pregunta que solemos hacer respecto a la ciudad, ¿no? ¿Cómo has visto la situación de la ciudad en estos últimos años? ¿Formas parte de alguna asociación del comercio? O quizás la librería es un comercio especial y no... en fin, ¿qué impresión te causa? ¿Se nota el turismo? ¿Notas que el turismo va allí a la librería? Sí. Si acaso resaltar, o por concretar el tema del turismo, por ponerte un ejemplo, el año 2012, con el tema de la Constitución del 12, el Bicentenario, el libro que más se vendió en nuestra librería fue la Constitución de 1812 en sus distintas versiones, en sus distintas ediciones, facsimilares, no facsimilares, facsimilares manuscritas, el manuscrito del facsimilar de la Constitución del 12. ¿Y quién lo compró? Indudablemente gaditanos también, pero en su inmensa mayoría gente de fuera. El año pasado las librerías, puedo hablar por la mía en concreto, superamos el año en gran parte gracias a toda la gente que nos visitó con motivo del Bicentenario y que en una gran cantidad pasaron por los comercios, y en este caso el que pasó por la librería, algo de historia de Cádiz y la Constitución de 1812, eran 2 cosas prácticamente seguras que demandaban. Recuerdo el día de San José, y tuvimos un sábado, un domingo y un lunes que fue fiesta. Sí. Nosotros abrimos los 3 días. Los 3 días.
y se nos terminaron algunas de las ediciones de la Constitución, habiendo llevado una gran cantidad de ejemplares. Entiendo que el turismo es algo a potenciar, es algo que deberíamos de intentar, no sé de qué forma, pero deberíamos de intentar que repercutiera todavía mucho más en el comercio gaditano. Los barcos que vienen, no sé si van excesivamente dirigidos a unos sitios, a otros, y no se paran demasiado en las tiendas. A la tienda el que más viene es la familia que va de viaje y se para en los sitios y se para también en las librerías y compra un libro para el niño, la madre se lleva otro y el padre se lleva otro, ¿no? Ese tipo de turista es el que más compra. El turismo planificado es el que pasa más sin notarse. A lo mejor se nota en la hostelería, no te digo que no, no lo sé. Pero en el comercio en general, a lo mejor también en el souvenir, en los regalos de recuerdos y todo eso posiblemente. Pero en la librería, en las librerías, poco. Tendríamos que intentar que, igual que las librerías, no sale beneficiada demasiado de esas visitas del turista, otros comercios tampoco les pasará lo mismo, pues que esos turistas repercutieran económicamente más en la generalidad del comercio gaditano. Entiendo que eso sería una cuestión fundamental para el desarrollo del comercio. ¿Ha mejorado Cádiz? Sí, ha mejorado Cádiz. Yo tengo que apostar, y desde mi perspectiva así lo digo, que Cádiz ha mejorado y que indudablemente se nota un paso del tiempo no mortecino, sino de un tiempo que podía haberse hecho muchas cosas más. Yo todos los días puedo hacer muchas más cosas, pero o no tengo dinero, o no tengo tiempo, o no tengo facultades para realizarlo, o lo que sea. Eso trasladado al gobierno municipal, local o autonómico, como queramos llamarle, pues exactamente lo mismo. Pero entiendo que sí, que es una ciudad que hoy podemos venderla muy orgullosamente. Yo paseo por Cádiz hoy tan asombrado como hace 40 años cuando llegué. Juan Manuel, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias, Rafael, por traerme. Gracias. Bueno, nos quedamos aquí por hoy. A todos ustedes desearles unas buenas noches y emplazarles hasta el próximo programa. Buenas noches.